Hola. Tanto la sociología como la educación son disciplinas, por llamarle así, ¿no?, que se pueden entender desde un punto de vista chiquito, es decir, atendiendo a los fenómenos individuales de corte sociológico. No serán individuales, sino interindividuales, pero a nivel pequeño, ¿no? Y en educación también se puede entender como la educación desde un punto de vista individual, más bien hacia la perspectiva individual. Pero también se pueden entender a nivel macro, a nivel grandotote, ¿no? La sociología como el estudio de las sociedades, entendiendo las sociedades como los continentes, porque contienen a los procesos económicos, políticos y culturales, es decir, la sociedad global, ¿no?, en sus distintas dimensiones y aspectos, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con la educación. La educación también es un fenómeno colectivo que afecta a la humanidad entera a lo largo de toda su historia. Y creo que esto es interesante porque de pronto se traspasan estas perspectivas. Tanto pedagogos, educadores, maestros, psicólogos, todos los que se ocupan pues de estudiar a la educación, de pronto traslapan, ¿no? Y a partir de necesidades o de requerimientos de la educación de algún individuo, de un pequeño grupo de individuos, de un grupo, de una escuela, hasta de una ciudad, si quieren, no deja de ser un fenómeno pequeño, ¿no? Y de ahí se extrapolan, ¿no?, en un proceso, digamos, inductivo muy, muy brusco, muy grosero, ¿no? Se extrapolan conclusiones que se consideran válidas para el resto del mundo y de la sociedad. Aquí hay que tener mucho cuidado. Con la sociología pasa lo mismo. Una cosa es lo que sucede entre dos personas y otra cosa es lo que sucede a nivel de las grandes masas, ¿no? Finalmente, la estructura social no se convierte automáticamente en una estructura del individuo. La sociedad tiene recovecos y cuestiones que en el individuo no existen, ¿no?, ni tampoco en la interacción individual. Desde este punto de vista, vaya, ¿no?, considerando estas distinciones entre lo macro y lo micro, creo que sería muy interesante volver a discutir qué sucede con la educación y qué sucede desde un punto de vista social, tanto microsocial como macrosocial. Voy a repasar algunos temas que ya toqué en mis videos anteriores que tienen que ver con esto. Por eso creo que esta serie se pudiera titular, no sé si la voy a llamar así, la ociología de la educación, y en particular de la educación especial. ¿Por qué? Porque a partir de insuficiencias sociológicas en explicación individual del proceso educativo, se han construido verdaderas barbaridades. Ni tan graves, pues, porque la gente ahí anda, la gente hace sus cosas a pesar de tantísimos obstáculos, confusiones, lenguajes imprecisos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que durante algunos videos voy a abordar esto. Voy a hablar, por supuesto, de qué es la sociedad, ¿no? ¿Por qué es importante la sociedad en el ser humano? Importante. ¿Por qué la sociedad es consustancial a lo humano, ¿no? Y la voy a distinguir tanto de lo masivo como de lo popular, ¿no?,
como de lo, digamos, de lo interactivo, de las interacciones. Si hay sociedad allí, pero cuando hablamos de la sociedad global, de la sociedad en general, estamos hablando de una cosa bien diferente. Hablaremos de eso, hablaré por supuesto de cultura, de economía, se abordarán temas filosóficos, etcétera, etcétera, etcétera. En concreto, creo que es importante hablar también del concepto de humanidad o de hombre con H mayúscula para que no me acusen de heterosexual, ¿no? Cuando se me vaya la palabra hombre es porque estoy incorporando también a las mujeres y a toda la diversidad de las preferencias sexuales que pueda haber. Es decir, hablo del ser humano, ¿no? También, en ese sentido, voy a hablar de la antropología, ¿no? Antropos, literal, la traducción literal es hombre, es decir, humano. Y la antropología, pues es el estudio del humano. Y también la antropología se conoce como el estudio de la cultura, porque la cultura parece ser que es el medio ambiente que hemos diseñado. Y también hablaré de la educación como algo más de lo que pasa en la escuela, ¿no? No dejan de pelear algunos maestros a favor o en contra de la intervención de los padres de familia en la educación de sus hijos. Algunos los reconocen y dicen, pues es que también o sea, el primer lugar en el que uno empieza a incorporar los elementos culturales, pues es la familia, donde aprendes a caminar, a hablar, a comer como se come en tu sociedad, ¿no? Pues es la familia, sí, pero también hay que ver qué es la familia, ¿no? Eh, Ojalá y me dé tiempo y encuentre el dato y me tome la molestia de mostrarles las cifras de por qué de pronto es utópico hablar de la familia, ¿no? La familia, porque cuando hablamos de familia, en la cabeza de todos nosotros aparecen papá, mamá e hijitos. Bueno, hay familias ampliadas, ¿no? Es decir, personas que viven bajo pues, el mismo techo, se dice, ¿no? En la misma casa, en la misma residencia, residen en el mismo lugar, ¿no? En el mismo inmueble, digamos. Y que bueno, ahí están desde la bisabuela, los abuelos, algún tío por ahí, papá, mamá y un montón de hijos y a lo mejor nietos y hasta bisnietos, ¿no? Si a eso nos referimos con familia, pues órale pues, ¿no? La familia está determinada por lazos de parentesco o por cuestiones de identidad política o bien de afinidad personal. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que fuera de la escuela, incluyendo la calle, incluyendo el parque, incluyendo las plazas comerciales, el mercado, el tianguis, el transporte público, todo eso educa, todo eso contribuye a la conformación de los sujetos, ¿no? Entonces, pues sí, hablaremos también de la educación, no solo como lo que sucede en la escuela, y voy a ser muy incisivo, voy a tratar de ser muy incisivo en denunciar esta especie de monopolio en la visión pedagógica que reduce la educación a lo que hace la escuela, y se cree que solo en la escuela se producen aprendizajes, y cuando se habla de aprendizaje se habla básicamente de conocimiento. Creo que esto es grave. Y creo que es grave porque creo que, lo dije ya, lo repito, que la principal falla de la escuela está en la impartición de conocimientos. También ojalá y me dé la oportunidad de buscar las cifras, ¿no? ¿Qué porcentaje de personas adultas que se supone que ya pasaron por la escuela, por lo menos por la escuela de nivel básico, ¿no? Después de la secundaria, pues. ¿Qué porcentaje de personas adultas o jóvenes saben leer? Realmente saben leer y tienen el gusto por leer, porque no basta con saber,
Hay que tener el gusto, la costumbre, el hábito. ¿Y cuántas de estas pueden expresar por escrito de una manera clara? Fíjense que no es correcta, simplemente de una manera clara, sus pensamientos, sus sentimientos, sus experiencias, sus temores, sus confianzas. ¿Cuántos? Yo les pido a las pocas gentes que me ven que hagan el ejercicio, que hagan la pregunta, que lo reflexionen, ¿no? Yo sí les puedo adelantar que en mi larga experiencia dando clases en el nivel superior del sistema escolar, es decir, a nivel universitario, a nivel licenciatura, me encontré con que es muy preocupante la cantidad de personas que no saben leer, que no acostumbran leer, que no gustan leer. Y peor, son muchas más las que son incapaces de expresar por escrito con mediana claridad para que quien lea entienda. No saben expresar por escrito nada, ¿no? Es decir, lo hacen, pero lo hacen muy mal. Poca gente les entiende. Ellos mismos no se entienden, ¿no? Hay un chiste de Pepito que decía, Pepito sabe muy bien lo que está escribiendo mientras está escribiendo. A los 5 días se entiende él. A los 10 días no se entiende ni él, ¿no? El chiste es diferente, pero por ahí va, ¿no? Y este es el conocimiento que se supone que es el básico, ¿no? En el que empieza que durante muchos años fue la educación obligatoria. ¿Cuántos de nosotros sabemos convivir bien, ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocemos a profundidad algo? Muy pocos. Yo les preguntaba a mis alumnas y se los pregunto a ustedes, los que me quieran ver, ¿cuántas veces estudiaste historia en la escuela? Una historia en particular, la historia de México, del país, la historia de tu estado, la historia universal. Si vemos la tira de materia y dices, bueno, pues te echaste por lo menos un curso de historia universal en la primaria y luego otro y tal vez 2 en la secundaria y luego en la prepa y llegas a la universidad y resulta que no tienes ni idea de la historia y así la geografía y así la matemática y así las tantas cosas. Y por ahí, ¿a dónde voy? Pues a pegarle al mito de que la educación debe de centrarse en la formación científica del educando. Yo estoy convencido de que no es así. Pero bueno, dedicaré, insisto, unos programas más, unos videos más para desarrollar todo esto. En el siguiente video hablaré un poco de la sociedad. ¿Qué es lo social? ¿Qué es la sociedad? No les voy a dar grandes teorías porque no me interesa. Les voy a dar una interpretación más libre a partir del análisis del lenguaje y a partir de las vivencias que yo pueda compartir con ustedes, pero sobre todo de sus propias vivencias, a las cuales pues trataré de apelar de la manera más respetuosa y simpática que se pueda. No me sale mucho porque aquí solo me veo a mí mismo y pues no soy muy bonito tampoco, ¿verdad? En fin, estoy anunciando pues una especie de cursito, ¿no? De un cursi, aquí en YouTube, con videos que no rebasen, de ser posible, los 15 minutos, como este. Gracias, nos vemos después.